Fiestas patronales, carnaval, fin de año, cumpleaños del pueblo. Empanada, vino, diversión y joda, todo es el reencuentro. Santiago querido, Santiago añorado, como dice Leo. Larga es la distancia, pasa y pasa el tiempo, pero más te quiero. Allá tengo todo, no me falta nada, pero extraño esto. Amigos de infancia, mis seres queridos, mi ñorado pueblo. Ay, mi Santiago del Estero, cuánto te quiero. Ay, mi Santiago del Estero, cuánto te quiero. En el cruce en Figueroa te juzgan como un rey. Oh moro compañero, si habrás ganado cuadrera y ya estás acobardado, si largando de gatera le ganabas al más mentado. 7 de la tarde en punto. Alfamiski.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Empanadas santiagueñas, venta de empanadas de carne al horno y fritas, únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Bicicletería El Rayo. Pintura, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, tenemos plan canje. Entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Usted está escuchando alfamiski.com, la radio en línea. Verdulería San Cayetano, su verdulería, 30 años con la calidad y la atención de siempre de la señora Norma. Todo en frutas y verduras, lo que busques encontrás en Verdulería San Cayetano. También tenemos carbón de 5 y 10 kilos, leña, super huevos por Maple, calle 27 y 117A, Barrio El Vidrio, aquí en Berazategui. Verdulería San Cayetano. Atención Florencio Varela y alrededores, para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas las grandes ofertas y promociones. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. También Mercado Pago. Te esperamos en mayorista y distribuidora Los Herrera, en calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. O encontranos en Instagram mayorista-Los Herrera. En Facebook Mayorista Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar.
Miguel Gallo y esposa hasta Vidala, con mucho cariño. Para vos, Miguel Gallo y esposa hasta Vidala, con mucho cariño. Ahí estamos. Arrancamos y prender el micrófono, che. Buenas tardes familia, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Lunes, che. Lunes, los lunes con pereza, que no, todo el día o a la mañana nomás, o ahora por ahí no se sabe si el lunes, martes, qué sé yo. Medio así somos que no. Bueno, empezamos así medio trompezando, como dice el santiagueño, pero tenía que atender el mensaje, un mensaje en donde habla del catango loretano, ¿no? El catango loretano. Bueno, Laura, su señora, ahí me decía que amaneció mucho mejor. Ustedes saben que él está internado en Capital, con oxígeno, en terapia, pero bueno, me animó mucho, me animó mucho el mensaje de Laura de que, bueno, nuestro amigo querido, el catango loretano, está mucho mejor. Reciencito nomás, reciéncito empezamos, así justo que empezamos, recibo el mensaje de Laura diciéndome que bueno, que el catango loretano está mejor, nos alegra mucho porque bueno, todo el que lo conoce, catango lo quieren, lo queremos porque él está siempre. Si lo llama, él está, y si no lo llama, también está. Así es él. En una peña solidaria, una peña, él está siempre, tiene ese tiempo, ¿no? Para visitar a los amigos, siempre, ¿no? Y
Y bueno, hoy tenemos que darle fuerza entre todos, todo lo que los queremos a él, a la familia, chango luchador de la vida, que anda también con su guitarra por todos lados, cantando. Así que bueno, cómo no saludarlo, cómo no querer compartir esa noticia con ustedes, porque de eso se trata, ¿no? La vida, que nos ayudemos, que nos acompañemos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos bastante difíciles para las familias, toda nuestra familia, ¿eh? Bueno, así como a nosotros también nos cuesta todo, aquí la familia lucha, no con el COVID, pero bueno, otras enfermedades que por ahí te aparecen, a la familia, ¿no? Qué sé yo ando todavía doblado con la cintura, si me siento no me levanto y si me levanto no me puedo sentar. Ando, ando así. Y bueno, Blanquita también sigue con su tratamiento, así que bueno, andamos en eso, ¿eh? Y ahora nos enteramos, bueno, antes de ayer a la madrugada, eh, el domingo a la noche, ¿no? Hoy es lunes, el sábado a la noche, que lo internaron al Catango, así que sábado a la tarde, y bueno, gracias a Dios ese chango está mucho mejor, ¿eh? Así que bueno, por ahí estamos escuchando, porque él tiene que cantar vidala, él tiene que cantar chacareras, por dónde anda, con su guitarra, ¿eh? Escuchalo, escuchalo. Recuerdo de un tiempo atrás, don Nazareno Toledo, hoy lo quiero recordar, el árbol que dio sus frutos, recuerdo de un tiempo atrás. ¡Vamos, Benito! Supo enseñar a sus hijos, Aníbal, Carlos y Noemí, era Horacio, también tocaba el violín. Supo enseñar a sus hijos, Aníbal, Carlos y Noemí. Don Carlos, fiel a su estilo, algún sueño lo tentó, los chacos bandeños su primer grupo formó. Don Carlos, fiel a su estilo, algún sueño lo tentó. Aníbal junto a su hermano, el tiempo dio su razón, y como hermanos Toledo van al sello diapasón. Aníbal junto a su hermano, el tiempo dio su razón. ¡Segunda! Chera de los Toledo, famosa en la capital, tentación del santiagueño, era en la calle Yatay. Trinchera de los Toledo, famosa en la capital. Belindo y Caña Jiménez son algunos por nombrar. Gracias, hermanos Toledo, nos supo representar. Belindo y Caña Jiménez son algunos por nombrar. Mancera y don Miguel Franco, criollo de corazón, lo llevan a los Toledo por radio y televisión. Mancera y don Miguel Franco, criollos de corazón. Aníbal junto a su hermano, él dio su razón, y como hermanos Toledo van al sello diapasón. Aníbal junto a su hermano, el tiempo dio su razón. Muy bien, ahí al Catango Loretano en la voz de Abelito Massa, un tema, hermoso tema para los hermanos Toledo, la verdad, muy lindo, muy lindo. Compartiendo la música de estos changos, en especial del Catango Loretano.
La Débora Ebrogini, hola Juan, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Quiere un tema que te estoy escuchando? Bueno, ¿qué quieres escuchar? Ahora te dedicamos algo, de programación. Enrique Banuera, hola Comedejo, ¿qué haces? Pasame caña doble y de vuelta. Y un saludo a Irene, que está jodida, que se mejore pronto. ¿Qué le pasó, che, a la Irene? José Víctor Pogonza. Hola Juan, ¿todo bien? ¿Cómo andas? Chango de Añatuya. Abrazo. Juan, desde González Catán. Batata. Miércoles está lleno. Santiagueño, todas esas partes, que no, Chango, que no, Marcos Romero. Por ahí por las matanzas, la mitad de nosotros, Gila Ferreri, González Catán, ay, me olvidé el otro nombre, Rafael Castillo, ¿dónde que vive tu hermana Blanca? No, primero ¿a dónde es? Bueno, no, yo tampoco me acuerdo. Está para el lado del, ¿cómo se llama la estación? Marino de Verano, ahí está, por esos barrios de Merlo, por esos barrios de Merlo, che. Y está a unas cuantas cuadras de Matera. Aquí hemos plagiado el oeste, dice. Sí, ojo que el sur también, Chango, aquí somos muy muchos santiagueños. Nosotros nos reímos, pero por afuerita nomás cuando hablamos de eso, ¿no? Porque la realidad marca otra cosa. La realidad marca que fuimos como expulsados de nuestra provincia, porque el hecho de no tener trabajo, tuvimos que salir. Así como le digo a uno, le digo al otro, no estamos desagradecidos de Buenos Aires que nos haya cobijado hace más de 45 años, ¿no? Estamos bien, gracias a Dios, hemos hecho muchas cosas con la familia, tenemos los hijos, los nietos, las hermanas, mi mamá vivió muchos años aquí, así que nunca podemos estar desagradecidos de Buenos Aires, ¿no? Más allá de que hoy está peligroso, está feo, no solamente en la inseguridad, en la parte económica y en la salud y qué sé yo, en un montón de cosas. Pero no tenemos que estar desagradecidos de este cielo bonaerense, que nos ha cobijado a muchos santiagueños. Y bueno, nos dio la posibilidad también de ir volviendo de a poco, ir conociendo inclusive, porque no conocíamos, nosotros, la mayoría, ¿no? Vino de chicos sin conocer Santiago. No conocíamos otros lugares, conocíamos de dónde éramos nomás. Yo conocía, bueno, mi pueblito Agustina Libarona, Granadero Gatica, Donadeo, Campo Gallo y Tintina. No conocía más. Nunca había ido más lejos que eso. Y ese más lejos era unos 30 kilómetros nomás. No sabíamos lo que era salir lejos porque, bueno, no podíamos. ¿No? Era así el asunto. Pasame, Gallito, el aire para Doñita, para la Doñita que aquí está, dice. Bueno, ¿cómo se llama la Doñita? Así le dedicamos, Gallito del aire. Ahora lo buscamos. Ahora, che, me he hecho cortar el pelo. Me encontré con mi peluquero. No le diga nada,
Me conté como peluquero de la última vez que lo vi el año pasado para febrero. Y nos habíamos, se encontraba aquí nomás al lado de mi casa, nomás, pero bueno, él no podía, que sí, que no, que andaba abriendo escondido, que la persiana cerrada y que no lo... Bueno, me volví a encontrar con el chango, che. Gallito del aire, bueno, Besito va a ser después, pero ahora vamos a ir buscando algo. Por acá había, a ver, vamos a buscar un hito. Vamos a ver. Esto lo escuchamos. Amor de infancia. Batata, ¿se acuerdan, che? Ese amor de la infancia. En la infancia donde yo te conocí, mi pollito creciendo a la brevedad. Hoy te encuentro y mis ojos parpadean, mi corazón aletea con las ansias de llegar. Tu ternura siempre de mi dulce vida, tus ojos estrella mi amanecer, tu mirada es brisa que me abraza, ilumina la esperanza de besarte una vez más. De la mano hacia el altar entraremos nuevo mundo, bendecidos los dos juntos, formaremos un hogar. De la mano hacia el altar entraremos nuevo mundo, bendecidos los dos juntos, formaremos un hogar. Mi amor es un jardín donde tú estás, en mis sueños te imagino caminar. Muchachita, mi amor es el universo, el almíbar de tus besos te dará felicidad. Tu ayer de chiquitita ya pasó, mañana será futura mamá. Solo pienso que mi suerte y tu destino se unan solo un camino por toda la eternidad. De la mano hacia el altar entraré en un nuevo mundo, bendecidos los dos juntos, formaremos un hogar. De la mano hacia el altar entraré en un nuevo mundo, bendecidos los dos juntos, formaremos un hogar. Muy bien, ahí está el catango loretano, che, que le estamos mandando todas las pilas, todas, para que pueda salir rápido, tatita Dios, que le dé la fortaleza para poder salir de esa situación, Así que bueno, un abrazo grande para Catango y toda la familia. ¿Le gustó, che, ese tema? Amor de infancia. Ese cuando era muy changuito, ¿no? A ver qué nos había pedido Ricky, a ver si lo tengo por acá. Si lo tengo por acá.
Gallito del aire para la doñita que está aquí. Pero decime, así le dedico, pues, o es prohibido. Mejor le vamos a dedicar directamente, que no. No vamos a investigar nada. A ver. Gallito del aire. Adentro comenzó la samba y con el pañuelo te invité a bailarla y fue como un ruego. Cuando te acercaste casi sin aliento, con mucha vergüenza dijiste bailemos. Y así comenzamos a bailar la samba, poniendo en el baile el cuerpo y el alma. La luna traviesa brillaba en tu pelo, yo te presentía paloma en acero. En la media vuelta me puse a tu lado, buscando tus ojos, mis ojos jugaron. Giraste y te fuiste, tímida y callada, temblorosamente bailando la samba. Una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban tus labios ardientes. Gallitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo. Ya la media samba marcaba el final y yo presentía tus ganas de amar. La segunda. Gracias, Para mí, Ñato Gramajo, querido santiagueño. Querido negro de Madariaga. Sí, señor. Y Santiago del Estero. para mí la mejor versión. Dentro. Se va la segunda, dijo el musiquero, y yo enamorado seguía tu vuelo. Presentí tus miedos casi con asombro, mientras me mirabas por arriba el hombro. Con la mano izquierda me toqué el sombrero, como para decirte, aquí voy de nuevo. Lo demás fue un juego de amagues y esquives, un tantear de cerca tu cuerpo de mimbre, formando un arresto, mi pañuelo blanco, lo entrelazo al tuyo que andaba volando, y fue con el baile, violín y guitarra, la noche más noche, la samba más samba. Una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban tus labios ardientes. Gallitos de aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo. Mi pañuelo blanco te trajo hacia mí y tu enamorada dijiste que sí. Gracias, argentino Luna. Gracias, hermano. Gracias, ñato querido. Qué lindo, ¿no? Gallito del aire, la chacarerata santiagueña, en la voz de Argentino Luna. Impresionante para mí esta samba, ¿eh? Una samba que pinta mucho la figura de la samba, ¿no? Realmente impresionante, ¿eh? Se lo dedicábamos ahí a Doña Como Es y a Don Coso, ¿eh? Esta hermosa samba. A ver, Doña Selva Argañarás, ¿cómo anda para bailar samba? Yo no puedo aprender a bailar samba, che. Bueno, aquí estamos. ¿Qué dicen, che? Cuenten algo, a ver, ¿cómo pasaron el fin de semana? ¿Se han machado? ¿Comieron asado? ¿Comieron un guisacho, una pizza? ¿Qué comieron? Una pizza, una marinera, ¿eh?
Uh, una marinera, ¿hace cuándo que no como una marinera, che? ¿Les gusta la marinera a ustedes? ¿O no conocen? Bárbaro, ¿eh? Qué miércoles, hacía la media mañana, ¿no? Al mercado Armonía, ¿no? Una marinera con un jarro eso de vino, que no sé de qué marca. Veo que acá, veo que acá somos medio finolis. No tomamos cualquier vino, ¿no? Cuando vamos allá, ¿qué ni le preguntamos? ¿Qué tienes? Sí, dame igual que. Claro, si tiene una sola marca, no le vaya a elegir en el almacén. Así. No, changos, la chinita, ¿eh? ¿Se acuerdan del Talacasto? No, hasta no hace mucho, no hace mucho, era 2 años, 3 años, conseguía Talacasto cuando iba, che. Claro, porque el padrino, todo eso, son de este lado, de Santiago. Para el otro lado era Talacasto. Porque las marcas de los vinos también cambian, ¿eh? No se cree que todo Santiago es padrino, no. En aquel lado del noreste de Santiago, hasta no hace mucho, Talacasto andaba full, andaba full. Así que ahí lo estamos saludando a todos, che. Bueno, ahí hemos cumplido ya con doña ¿Cómo es? Y don Coso para Gallito del Aire. Y ahí lo estamos saludando a Graciela Beltrán. ¿Cómo anda? ¿Cómo están esos mates? ¿O no toman mate? Santiagueño tiene que tomar mate porque acostumbraba a tomar mate. Me acuerdo, ¿no? Me acuerdo cuando mi mamá o mi tía ponían el brasero ese de fierro al costadito así nomás, y la pavita, los zambullían ahí, que la pava hervía, loco. Hervía, parecía el tren, y de ahí le sacamos adentro y 40 grados de calor, pero se tomaba mate así, caliente y dulce, bien dulce. Mi mamá hasta que se murió, mientras pudo tomar mate, ella agarraba, ¿no?, la cuchara. Ahora no, ahora edulcorante porque uno no puede tomar azúcar. Mi mamá tenía 80 y pico de años, no tenía colesterol, no tenía diabetes, ella nada de eso. Le metí una cucharada así al mate, ¿no?, acá, y agarraba una mitad más, ¡tuc! Man, no le ponga tanto. Y era una automático, ¿eh? Vos le decías, no le ponga tanto. Ella agarraba y ¡tuc! Y la mitadcita de la otra cucharada le mandaba, che. O ustedes, porque no se tomaba mate amargo. Yo tomo casi amargo. El mate, uno, este es algo, ¿cómo le puedo decir? Para nosotros, los seres humanos, los campesinos, ¿no? Es algo como que lo hemos instalado aquí en Buenos Aires. Y toman en todos lados y todas las categorías y toda la gente que uno conoce toma mate. Nosotros lo del norte, digo, ¿no? Los que somos materos. Qué sé yo. Usted va a la capital y a donde vaya, toman mate. Toman mate. Así que el mate es una compañía, ¿no? Cuando usted por ahí está solo o sola, ¿quién lo acompaña? El mate.
El mate lo acompaña. A ver, ¿quién más? Doña Graciela Beltrán, Cristina Díaz, China Churachi. Mi mami me decía los cachi no toman. José Pogonda dice, mi mami me decía, los cachi no toman mate. Claro, a los chicos. Veo que ya no se le daba a los chicos, ¿no? Ya tiene que ser medio grandecito para que tome mate, ¿no? Si no, claro, los cachi son los perritos chiquitos. Y por eso le decía, los cachi no toman mate. Qué bueno, Chango, qué lindo escuchar nuestra tonada. Y Chango, cómo no, si es tan hermoso escucharnos, mándenme un audio, algo a ver que pueda sacache, pero santiagueño hasta la, ¿cómo dice santiagueño hasta la ca? Y no es mala palabra, che, es algo que lo identifica ese santiagueño así hasta la maceta que no. Nosotros, el norteño, más allá de nuestra dura infancia, porque nuestros pasados, ¿no? La generación antes de nosotros nomás ahí, mis tíos, ellos han sufrido muy mucho. Ellos, ¿sabe qué? Ellos sabían echar en el monte, sacar el carbón, hacían las parvas, hoy son los hornos, hacían las parvas directamente con la leña y bueno, siempre había un vaqueano que los quemaba y ya traían el carbón hecho del monte en los carros, esos carros que se ataba 4 o 6 animales, ¿no? Con esos carros con rueda muy grande, que yo alcancé, pero muy poquito tiempo. Mis tíos hicieron ese trabajo cuando yo me acuerdo, ¿no? Lo que me acuerdo. Era un trabajo muy duro, muy sacrificado el monte, y mis tíos eran unos hombres así, bien grandotes, de 1,90, qué sé yo, 1,85, eran todos altos, mi familia. Yo nomás medio petizo salí. No, va más o menos nomás, ni alto ni petizo. Y ellos eran muy sacrificados en ese monte, con esa cantidad de animales atados en el carro. Yo me acuerdo hasta del traqueteo del carro, mirá. Era muy dura esa vida de ellos. Por ahí nosotros ya, en el tiempo de nosotros, de esa generación del 70 más o menos, que teníamos 15 años, 20 años, 13 años, creo que esa generación se vino toda, casi toda, o toda se vino. Porque nosotros, yo le contaba, ¿no? La otra vez del encuentro que hicimos aquí, los exalumnos de la escuela 463, y nos encontramos todos aquí, todos, absolutamente todos. No sé si, qué sé yo, yo creo que no es lindo, ¿no? Para una provincia que nos expulse porque no hay forma de vida. Bueno, yo creo que los gobiernos siguen en la misma posición porque el santiagueño no vive mejor que antes. Tal vez tenga algunas comodidades, tenga más luz, tenga algunas otras cosas más, pero la diferencia de la vida de antes a la de ahora no ha cambiado mucho. No hay laburo. Si no hay laburo, muy difícil que cambie una provincia. Amamos nosotros nuestra provincia, queremos nuestra provincia, vamos, nos internamos en el monte, capaz que lloramos también, pero bueno, porque vemos que no ha cambiado mucho. Tal vez tengan más asfalto, las rutas y esas cosas, pero la vida del santiagueño es muy sufrida. Tal vez tengamos un estadio y todo eso en la capital, pero
Si usted hace 50 kilómetros, 20 kilómetros, 100 kilómetros, de ahí del centro, la vida es otra, pero nosotros queremos igual, nosotros somos así, más allá de las necesidades, siempre queremos volver. Ayer hablaba con el tafiseño, ¿no? Como estos tucumanos que tienen cerro, tienen de todo, nosotros nada. Y él me decía, a ustedes ni agua le han dado. Y tenía razón que no. Ni agua no han dado. A ver, Gustavo Herrera, Gustavo de la Luz, ¿cómo andas? Qué bueno, Chango, qué lindo escuchar nuestra tonada, nos dice Alejandro Roldán, buenas tardes. Mariano Castillo, Chango de Vilela, hoy me pasó un tema de Vilela, no sé quién lo canta, pero ya lo vamos a buscar, que ya lo pusimos aquí en la computadora. Jolly Coria, buenas tardes, y Madruas Tianqui. Yo no sé mucho quicho, pero igual le mezclo. No sé, más o menos, así nomás, qué sé yo, alguito hablo. Entiendo algo también, pero no mucho, che, porque es difícil, no. ¿A dónde lo habré puesto, Chango, a ese tema? ¿Cómo es? Y bueno, ahora lo voy a buscar. Sé que lo saqué, sé que lo saqué y no me acuerdo. Ahora lo vamos a buscar, Ahora lo vamos a buscar. Mientras tanto, vamos a escuchar este tema que me ha hecho tomar muy mucho vino. Ya. Niña de San Ignacio, yo no te olvido porque tu tierra colorada quema mi sangre y mi piel. Pasadas son las 4 de una madrugada gris y yo escribiéndote mis versos locos. Recuerdo que te amé poquito a poco y nunca te olvidé, ni vos tampoco, porque eres mía, por sobre el tiempo, mía. Tal vez por ahí sentirás nostalgias al recordar aquel perfume que fue nuestra locura. Entonces corre, mi bien, hasta las ruinas que allí en San Ignacio, junto a las ruinas, en San Ignacio te esperaré. Cuando en un trago largo suele buscarte mi ser, atropello hasta el fondo del vaso y crece la sed. Bañao de luna y vino, suelto los toros que empiezan a bufar por el camino y yo te entro a besar igual que un vino que ya no beberás
si no es conmigo, porque eres mía, porque eres mía, por sobre el tiempo, mía, mía. Tal vez por ahí sentirás nostalgias al recordar aquel perfume que fue nuestra locura. Si quieres volver a ver a mi guitarra a tus pies, pégame el grito, junto a las ruinas. Te esperaré. Impresionante para mí este tema, interpretado Niña de San Ignacio, de don Horacio Guaraní, ¿no? Interpretado por Horacio Guaraní. Una letra terrible, ¿no? Una melodía increíble, ¿no? Me dice, saca y Yuyay Juan. La Cristina Díaz, no, cómo voy a mentir de mis tíos. Mis tíos han sido muy trabajadores, gente de mucho trabajo, ¿no? Siempre cuento esto porque es lo que es una forma de mantenerlos presentes. Y bueno, mi mamá, mis tíos, mi tía, una forma de tenerlos presentes, ellos todos han fallecido, de tenerlos presentes porque han sido muy trabajadores, muchas vacas, muchas cabras, muchas ovejas, de toda clase de animal, cercar los cercos, arar, tener, desde, todo lo que se sembraba en esos tiempos, batata y, zapallo, calabaza, anco, de todo, hasta algodón sembraban, alfalfa y todo, una cuestión del laburo muy grande tenían ellos, para mí es un orgullo poder contarlo hoy aquí, ¿no? Y contarlo siempre, lo cuento siempre porque son los que nos han criado a nosotros, son los que nos han tratado siempre, a mí por lo menos siempre me han tratado bien y cómo no acordarme bien de ellos como era, ¿no? Mariano Castillo, Chango de Vilelas, me había mandado este tema hoy, que no sabemos el intérprete, pero Mariano lo va a averiguar, Como un tizón encendido llevo dentro del pecho y se agiganta mi voz cuando te nombro mi pueblo. Meta Gustavo de Lanús. Yo soy de este pago donde nacieron mis ancestros, pueblo de originarios, este chaco santiagueño. Es tierra de forestales, de obras que sin tiempos idos, de historias, mito y leyenda, así es mi pago querido. La figura de un aborigen encontrarán al llegar, es tan simple que te canto, dile la tierra natal. Seguro para el amigo Carlitos López, Jorge Cisneros, el pueblo de Vilelas. San Francisco de los Indios, liderada por jesuitas, rastro de lindas culturas, es mi origen y lugar. Recuerdos son de mi infancia, jugando con los changuitos, que pasó por la estación, qué lindos tiempos vividos.
Nació el Juan Felipe Ibarra en 1903, de los pueblos originarios que forjaron el ayer. La figura de un aborigen encontrarán al llegar, y es lo simple que te canto, Vile en la tierra natal. Muy bien, un tema para Vilela, che, muy lindo, ¿eh? Ya vamos a ver quién lo canta, ¿eh? Así que, Mariano, ponete las pilas. Este va a quedar ya ahora, no sé si hoy, pero mañana seguro, ya en la carpeta de la radio, ¿eh? Como un tizón encendido te llevo dentro del pecho, y se agiganta mi voz cuando te nombro mi pueblo. Che, pongan los pueblos, de dónde son, de qué lugar son, porque siempre es lindo acordarse de los lugares de donde somos, de dónde venimos, tantos lugares que hay en nuestro Santiago del Estero, pueblo que obviamente que es lindo nombrarlos, es tan lindo poder escuchar el nombre del pueblo, que otro lo nombre a tu pueblo. Así que mándenme, a ver. Gustavo Herrera, ¿de dónde sos? Alejandro Roldán, ¿de dónde sos? Mariano Castillo de Vilela, Yoli Coria, ¿de dónde sos? La Cristina Díaz, no me acuerdo de dónde es. Bueno, todo lo que puedan, Pogonza de Añatuya, y bueno, y así, ¿no? Graciela Beltrán, Selva Gañará. Enrique me dijo ayer de dónde era, pero ahora no me acuerdo. Nayuyani. ¿Qué va a hacer, la memoria te falla, que no? Violín del Monte. Violinista de los montes, músico del campo nuestro, se te va yendo la vida entre zambas y recuerdos. El arco deshilachado conjuga todos los tiempos y llora todos los lloros de la esperanza y el sueño. Con tu violín de 3 cuerdas, en verano y en invierno, sigues tocando y tocando hasta que se entra el lucero. Tu fortuna es de amistad, no sabe lo que es dinero. Los sentires que te animan están más allá del tiempo. Cuando llega el carnaval, cruzas montes y potreros y sale buscando fiesta con tu silbo de señuelo. Con tu ponchito gastado, cubres tu violín zambero. Igual que un niño dormido, lo cuidas a tu instrumento. Violinista de los montes, músico del campo nuestro. Y así te pasan las horas entre danza y zapateo, y de vez en cuando toca la danza de tu recuerdo. Entonces entre la tarde la luz de su conejo, que prometieron volver y que después se perdieron. Linda de los campos, músico vive del cerro, como llora tu violín, eternizado en el viento. ¿Quién sabe si muchas veces tu violín no tendrá miedo de quedar solo en el campo bajo la luz de un lucero? Cuando llega el carnaval, cruzas montes y potreros y sale buscando fiesta con tu silbo de señuelo. Con tu ponchito gastado, cubres tu violín zambero. Igual que un niño dormido, lo cuidas a tu instrumento. Violinista de los montes, músico del campo nuestro.
7 de la tarde con 54 minutos. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Con gusto a paz, nuestra chacareita Usuba. Escuchá las 24 horas la radio por internet. www.aspamishki.com.ar. Una radio santiagueña desde Berazategui al mundo. Escuchá todos los nuevos valores, sin olvidarnos de aquellos que forjaron nuestro folclore nacional. Engreído un viejo gaucho de desafiarme a una palabra. Maestro. En noche primaverales, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaban mis madrigales, aprendí en los quebrachales, pasa la vida cantando, y en mi verso fui dejando, cual miel queda en los panales. Tiro el pueblito querido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado. Yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el llanto vacío donde pase mi niñez. A orillas del Río Negro escuché por vez primera con dulce voz lastimera el amor de una mujer. Por eso lejano a él, mi recuerdo más sincero, a vos expresar te quiero, hasta que te vuelvo a ver. Mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el llanto vacío, donde pase mi niñez. Más casas menos, igualito a mi Santiago. ¡Vamos, che! Buenos Aires, tierra hermosa, Nueva York, grandioso faro, casas más, casa menos, igualito a mi Santiago. Allá está la Gina, en la USA Marilyn, Santiago está mi Juana, vive cerca de Marilyn. El avión es cosa buena cuando se anda con apuro, claro que carro con mula también llega y es seguro. Buenos Aires, tierra hermosa, Nueva York, grandioso faro,
Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. Segunda, muchachos. Y el salado, nuestro río santiagueño, como el Infante y el Tigre, río mesopotameño. La pesca todo vale, la ballena, el bacalao, lo de 20 y lo de 30, y el río dulce y el salado. Eso con los Andes incendiados de alborada, de vivir mis años chango por las lomas coloradas. Buenos Aires, tierra hermosa, Nueva York, grandioso pago, casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. ¡Otra! A la vuelta, saliendo a la vuelta. Uy, zapatea, pues. Vamos con la segundita. A ver, mi amigo Nachi Torres. Escuche, mi amigo Miguel Salvatierra, esta chacarera es para usted. Termina, muchachos. Yendo por Cruce Mailín, puede descansar un rato en la sombra de un hijo. La gente del departamento Avellaneda. Cuando se cruza la iglesia, dos parroquias de Refín, una más a la derecha, ahí está Pista Mailín. Pista de tierra en Mailín, para todos nuestros paisanos.
chamamés y chacareras y músicos guaracheros y una pantalla gigante para que lo vean luego. Te canto esta chacarera con el alma, compañero. Canta Donito González, buen quichista y mailinero. Para que Mailín se ponga de pie y prenda fuerte, mi amigo Lito González. Adentro un escenario gigante y sonidos de primera y un lindo patio de tierra para bailar las chacareras. Gente de muchas provincias que se quieren divertir, bailando toda la noche cerca en la pista Mailín. A todos los mailineros que viven aquí en Buenos Aires, con mucho cariño les dedicamos. Allá por Files Romano, en Santiago de los Toros, hay una fiesta muy grande con el nombre de Mina. Te canto esta chacarera con el alma, compañero. Canta Donito González, buen quichista y mailinero. Me está quemando en el pecho la copla de la vidala y ando y solo por el monte, no tengo bombo ni caja. La vida es toda camino, todo arenal y distancia, y esta copla que me quema el corazón con su brasa. Allá por sobre los montes la luna redonda pasa, hay quien pudiera tenerla, ay si la luna bajara, si la tuviera entre mis brazos, tendría la mejor caja, para tinquearla despacito mientras suelto la vidala, para cantarle a Mailín, a Ñatuya y la banda, a Herrera, Suncho, Corrala, Salavina y Barrancas, y andar por todo Santiago con una luna por caja, después perderme en el monte buscando la Salamanca. Una guitarra, una caja, polvo y aprendí a tocar, y a radiar una vida para venirte a cantar. Escuché el son de mi caja, despierta soy tu cantor, ya viene asomando el día y adiós, ya me voy. Qué feliz hubiera sido al ignorar la verdad y no saber que por otro de mí te ibas a olvidar. Escuché el son de mi caja, despierta soy tu cantor, ya viene asomando el día y adiós, ya me voy.
Ya adiós, ya me voy. Ya adiós, ya me voy. Loco, qué miércoles, no te va a querer ir si vos escuchás estas cosas así, ¿no? ¿Cómo no te va a querer ir, che? A tu pago, volver a esos montes. Salteño Gareca, Y el Cambuco, Salta. Qué tarde tan triste, que solo me siento. Un verso en mis labios comienza a crecer, igual que algún ángel que bajó del cielo. Desde la arboleda te miro volver, igual que algún ángel que bajó del cielo. Desde la arboleda te miro volver. Los pétalos suaves con el viento fuerte y las flores marchan temprano morir. Y ese es el destino de las cosas bellas. Tú como las flores tenías que partir. Y ese es el destino de las cosas bellas. Tú como las flores tenías que partir. Cuando a mí llegue la noche, después de un rayo de luna me iré a verte, muchacha, allá entre los astros, y sentir de nuevo el calor de tu piel. A verte, muchacha, allá entre los astros, y sentir de nuevo el calor de tu piel. Las aguas del río murmuran tu nombre, la costa morena te miro pasar, y en una guitarra de azules acordes se quebró dolida mi voz al cantar. Y en una guitarra de azules acordes se quebra dolida mi voz al cantar. Las flores silvestres que adornan la tierra, que tapó tu cuerpo que tanto adoré, y la cruz aquella que clavé en tu tumba, la llevo clavada en mi pecho también. Y la cruz aquella que clavé en tu tumba, la llevo clavada en mi pecho también. Cuando a mí llegue la noche, después de un rato de luna me iré a verte, muchacha, allá entre los astros, y sentir de nuevo el calor de tu piel. A verte, muchacha, allá entre los astros, y sentir de nuevo el calor de tu piel. Habíamos apagado. Ahí estamos escuchando al Salteño Gareca, che. Vamos a buscar algo de Mario Pino. ¿Le gusta Mario Pino? Un señor Alfa Romeo quiso recorrer un senda y alcanzó a ver un torino persiguiendo una estanciera.
Y le dijo Mercedes-Benz que no soy un Cian Di Tela, ni menos un Fiat 600 con 4L molesta, y hablándole en forma Jet quiso invitarlo a un Siena. Aunque estoy algo gordín y respondió, prefiero un Fiesta, antes de que otro me gane Sabeiro que no me llega, ni el Foresco, ni el Forán, ni el Rastrojero siquiera, aunque hay un Falco y un Chevy que saben echarse tierra, a ver qué cuál dura más siendo Tauno la ranchera. Y Peugeot se hacía el vaquiano que al Renault 12 comenta, diciéndole tú de Baker un BMW sueña, que ya lo rechazó al Rambler, que al 12 ni se le acerca, que el Volkswagen y el Citroën no están a la altura de ella, y que siente una Yamaha de un Forocho que la quema. Y Ranger, muy criticona, hablaba de la Ferrari, que se había hecho la goma, que para ella era muy grande, y si a uno qué le importa, ni siquiera a Galassi, que aunque se sienta un fuego y corsa toda la calle, terminará siendo un Sierra aunque sea descapotable. Discutía la F100 con la pobre chiva vieja, diciendo que hace la Honda y está Toyota deshecha, y Fiorino dijo Valiant, un polo más a la huella, antes que te meta un palio porque todo te molesta, y el Clio que vos tenés es un Focus de cualquiera. Macho. Mala suerte. Así que bueno. A ver, vamos a ir buscando un hito más de Mario Pino, ¿no? Que a mí me encanta cómo recita las quejas del capataz, ¿sabes? En esta carta, patrón, mucho le quiero decir, aunque yo para escribir tuve muy poca intrusión, hallará en cada renglón las letras muy desparejas, y hoy me arden las orejas por algo que ha acontecido, y como siempre he cumplido, hoy le presento mis quejas. No se trata de los peones, ni es del sueldo que me quejo, sino porque de reflejo me empujan otras razones. Es que en muchas ocasiones usted probó mi constancia y ahora ya mi tolerancia se volcó pa' un lado contrario desde que un veterinario nos mandó para la estancia. Aquí se ríe el que entienda y tiene razón de más, porque no ha visto jamás traer un doctor para la hacienda. Animal que el hombre atienda para darle un tanto cuidado, lo tiene un tiempo encerrado y aquí don Luciano Antelo, con solo nombrarle el pelo cura cualquiera bichado. No hubo sarna en la majada en los 20 años que estoy, y le he tenido hasta hoy sanita la novillada. Las diferentes manadas parecen de exposición, y hasta con lujo, patrón, las tropillas se han cuidado, porque andando bien montado le rinde más cualquier peón. A mí no puede enseñarme campero conocimiento, y sin embargo hay momentos que ha querido repecharme. Hoy nomás para no enojarme al verlo medio encrespado, le dije que yo he luchado y el campo me ha envejecido, mientras que lo he aprendido en un colegio encerrado. Y para evitar tormenta es urgente y necesario que saque al veterinario de no me arregla la cuenta. Y ahora con frase atenta poniendo un punto final, reciba en forma cordial un saludo bien campero de Juan Cirilo Romero, su capataz general. Wow, loco, ¿no? Impresionante, che, los recitados. Siempre muy bueno, muy bueno. Estelita de Mansupa, Juan Chávez, hola, ¿cómo estás? A ver, vamos a ir buscando unas guarachitas, algo así, vamos complaciendo también lo que podemos para los Auris, que me lo pasaron esta semana. Esto va para vos, Adrián Pereira y toda la gente de Beltrán. ¡Arriba más! Sé que ocuparía su lugar en un momento. Sé que bastaría con hablar, no soy tan necio.
sé que en este juego él no es rival y lo comprendo. Yo soy la medida de tu amor, visto tu cuerpo, y de esa fuente y la furia del deseo me haces tuyo mentalmente cuando quieres, y se enciende tu mirada cuando llego y te pones muy nerviosa junto a él. Yo soy el duende de tu cama, yo soy la parte que te falta, yo soy el fuego que te quema cuando tú estás con él. Yo soy el duende de tu cama, el lado oscuro de tu alma, yo soy la parte de tu vida que no quieres aceptar. Iván Fabri. Una más. Carlos Santillán, esto va para vos, amigo, y muchas gracias por tu buena onda. Sé que me quieres, vida mía, eres culpa solo mía de haberte dejado marchar, dejándome la alma herida. Pero es tarde para arrepentirse. Sé que no volverás jamás. Todo lo he perdido. Ese amor que era mío, ya no lo tendré jamás. Y te marchaste para siempre de mi lado, sabiendo que yo te amaba. Muy buenas tardes, Luis Rodríguez. Un dolor profundo en mi alma y no lo puedo borrar con nada. Saludamos con cariño a todos los chicos del 25 de Bajo de Berti. Para ustedes, chicos, para ustedes. Sé que otro te estará velando, que te dirán las mismas cosas que te decía yo cuando eras mía, y te marchaste para siempre de mi lado, sabiendo que yo te amaba, y dejaste un dolor profundo en mi alma y no lo puedo borrar con nada. Muy bien, Lo Fabri, de la mano de Fernando. Que suene esa batería, Sergio. ¡Vámonos! ¡Activa, activa!
Esas tumbas también suenan bien, Marcelito, ¿Qué han dicho de mí? Que me vieron con otra mujer, que no te respeto, que falso es mi querer. Y sabes tú que nada de eso es verdad, que no soy capaz de engañarte ni siquiera con el pensamiento. No quiero verte así, no quiero que te sientas sola. Háblame, háblame, de qué vale tu orgullo si nosotros nos amamos. No quiero verte así, no quiero que te sientas sola. Háblame, háblame, de qué vale tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame. Saludamos a todos los fans, en especial a las chicas del barrio Matadero y a toda la familia Díaz. ¡Vamos! ¿Qué han dicho de mí? Que me vieron con otra mujer, que no te respeto, que falso es mi querer. Bien sabes tú que nada de eso es verdad, que no soy capaz de engañarte ni siquiera con el pensamiento. No quiero verte así, no quiero que te sientas sola. Háblame, háblame, de que nosotros nos amamos. No quiero verte así, quiero que estás sola. Háblame, háblame, de que vale tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame. ¿Qué te parece, Juan Ponce, Gustavo Rodríguez y Miguel Escano? Aguanten, muchachos, aguanten. No tardes más, que el tiempo pasa y solo estoy aquí. En mi soledad extrañando tu amor, tu calor, esperándote. No quiero verte así, no quiero que te sientas sola. Háblame, háblame, de qué vale tu orgullo si nosotros nos amamos. No quiero verte así, no quiero que te sientas sola. Háblame, háblame, de qué vale tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame. Ahí se van yendo. Ahí se van yendo los Fabris. Y hoy se viene. La tierra madre pinta el alma de suave color, con los años va dejando paisaje de amor.
Es en la infancia tierra agreste, ardida de sol, pero su huella es el acento que hoy tiene rigor. En ella crecen los listones, aroma y sabor. Hola Moni, ¿cómo estás? Como canto yo, soy santiagueño, adicto por ese calor que quema el alma de los cambios y luego me voy. Adentro, en ella silban los crespines, su llanto y dolor. En ella sueñan los changuitos, un mundo mejor. Leyenda y vida se transmiten en copla de amor. Puerta abierta es el mensaje de su corazón. La luz que alumbra los caminos suele perfumar. De flor y fruta madura el sol en el tunar. Hacia mi palo, santiagueño es mi color. Al global mi sentimiento es mi corazón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí vamos disfrutando, por supuesto, la música. Franco Ramírez, habíamos escuchado a Dúo Terral. Una escalera al cielo, y ando buscando sueños, mis desengaños, de un manojo de calma que hay en mis manos. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Pa' que mi pueblo suba sin desamparo, olvidando el olvido, pobreza y llanto, que se empape de estrellas se ande cantando. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Han de trepar seguro almas obreras que murieron sembrando semillas nuevas, sudor y dos poesías de carne y piedra. Yo la quiero de pedacho, de tala y sueño, hecha por un changuito o algún hachero de esos que hay en mi palabras hay silencio. Ahorita más. Con la misma madera que nos robaron, con los mismos olvidos que nos dejaron, soy astilla de un palo que anda cantando. La 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 la, la 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 la, la la la. Yo la quiero pa' mis hijos, pa' cuando viajen peregrinos otros mundos, cuando me abracen los brazos de esa amada que me acompañe. La 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 la, la 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 la. Una escalera sacha, pero segura, que se lleve los sueños, las amarguras, lo terrenal que muere tras de la luna. Yo la quiero de quebracho, de tala y sueño, hecha por un changuito o algún hachero de esos que hay en mi pagoda hay silencio. Muy bien. Franco Ramírez, un
un gran amigo de Changuito, de Pichón, que lo conocemos a Franco. Ya hombre, un hombre que en el 2019 ha tenido la suerte de viajar por distintos lugares allá en Europa, cantando. En estos días, hoy precisamente nos subimos un video de un hombrecito que canta con su guitarrita y que yo le había puesto ahí, esto es cantar con amor, este video me emociona, sí, me emociona, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Muy lejos de mi cabeza y aquí me pongo a cantar. Allá Cuchiri querido, y a vos te quiero nombrar. Dejé mi rancho querido junto a la arena dorada, que me agita el corazón cuando recuerdo a mi amada. A la mañana salí con los pajaritos, siempre vivía contento. Ahora que lejos me encuentro, estoy triste pensativo, por esas viejas costumbres, siempre añorando yo vivo. Vamos con el resto entonces. Ya hace ranguido, papá. A Cuchiri salía a los bailes casi fiesta, al paso de mi caballo con mi pareja en la tranca. Para que recuerden siempre los hermanitos Morales, ahora me refiero a esto porque en calles los cantaré. De esta tierra argentina, la provincia que más quiero, quizá nada me sabe, es Santiago del Estero. Ahora que lejos me encuentro, estoy triste pensativo, por esas viejas costumbres, siempre añorando yo vivo. Bien, vato, bien. ¿Qué más quieren? Mierda gratis. Escucharon, ¿no? ¿Qué más quieren gratis? ¿Cómo dice? ¿Qué más quieren mierda gratis? Me encuentro, estoy triste pensativo, por esas viejas costumbres, siempre añorando yo vivo. Bien, vato, bien. ¿Qué más quieren? Mierda gratis. Que es una dulzura esta idea, la verdad que está en mi Facebook, que lo pueden ver, escuchar. Y desde mi Facebook mismo, en donde está donde dice Juan Siriego TV, ahí nomás abajo, ya pueden entrar directamente a la radio, los que quieran, A ver, vamos a ir buscando, alguito más. A ver, ¿qué podemos ir escuchando? Ahora vamos a ir con los mensajes, con los mensajitos. Estamos buscando más. Después podemos ir hasta con el patio roquecito, ¿no? Un rato, Pues vamos buscando algo más. Por acá lo teníamos a René Sequeira, no sé si lo perdí o está por acá. Parece que lo perdí nomás. No, así podemos. Ah, no, acá está.
A ver. Selección de chacareras bien sachera. Esa. A ver, vamos a ir leyendo alguito. Cristina, Juan, la Mónica Umbides, Mari y Teo Gómez. Hola, amigo. Y ahí va el aro, dice. Bueno, vamos a escuchar una chacarerita y vamos a leer el aro. A la vuelta, señores. Zapateo y zarandeo. Córtale. Último, changos. Y se termina nomás. Aro. Ahí dice la Mari, ¿eh? A ver, aro. Un viejo y una vieja fueron a lavar las medias. La vieja lavó la blanca y el viejo lavó las negras. Segundito esto de Mari, ¿eh? Dos. Para Dante, Mancilla y Lidia Sarabia y Alberto. La de la hormiga cansada. ¡Vamos! Zapateando y salteando. Oh, la barba de las hormigas cansada, dice. Barba. Así me gusta, levantando tierra. Y se acaba nomás. 3, la última se va. Meta, chao. Para la gente de Zamagasta, adentro. A la vuelta, señores. Tranquilo, escalada. Vamos viendo de Afrontiago. Y nosotros nos vamos. Toma. Y les gustó, che, esa, ¿eh? Qué lindo ritmo, que no. Hermoso ritmo, che. Así para... ¿Quieren zambita? ¿Qué quieren? A ver, al Chango Pavón, ¿lo quieren escuchar? Alegría, muchachos, vamos a ver. Vamos, Juliancito, vámonos a Ya en un ratito nos vamos, Buen pista, Chavay de Santiago. Gracias, ahora. Que venga la segunda. Y bailadita y cerca, ¿no?
Solo al azar, pero vamos a la yuncha nomás. Vámonos, ya balanceando. Chalay, colonia Dora. Tradiciones santiagueñas, che, ahí en el bombo, ¿eh? El Chango Pavón, ¿qué les pareció? Lindo, ¿no? Lindo escuchar la voz del Chango Pavón. Cuánta gente que hace mucho no vemos, ¿no? Fierito todo, che. Les repito, ya que estamos casi terminando el programa, ¿no? Decirles que, bueno, que lo que sabemos del catango loretano, que gracias a Dios está bastante bien, ¿eh? Así que bueno, eso nos pone un poco contento, bastante contento, porque igual se tiene que cuidar mucho, porque todavía sigue en terapia y esperemos que en estos días ya lo saquen a sala común, ¿eh? Porque eso va a significar una mejoría también, así que bueno, el catango loretano, che. ¡Meta! ¡Atento! Segunda. Esos violinistas. Adentro. Por ahí se la ve bailando a doña Ana. No afloje, don Bustamante, se acaba. Muy bien, la chacarerata, ¿eh? La chacarerata, muy lindo, che, muy lindo. Este disco tiene como 30 años. Gato para las rosqueteras de Loret. Hermosa.
onda para los bailarines. Muy lindo, che, muy lindo, Santiago del Estero, ¿eh? Los picaflores santiagueños, señoras y señores. Sus chango, ¿eh? Para que baila, sección Argañorache. A ver, Daniel Casetes, desde Seiza, Buenos Aires, te saluda Daniel Pérez. ¡Viva Ñatuya! Este chamamé se me hace que a nadie le debo. Solo me trae el recuerdo de un paisano querido. Ahí va un tema para de Ñatuya, che. Con su acordeón botonera alegrarse muchas fiestas camperas. Hugo Enrique se llama, este gauchazo de mucho querer. Y le dicen el zupa y el chamamé. Los picaflores santiagueños te dan un apretón de mano y te saludamos como un hermano por nuestra sincera amistad. El Zupa también se está recuperando, ¿eh? Tomato Mailinch. Avión Ciot. Hora 7. Estamos buscando eso de chango de Añatuya, che. Chao. Daniel Tevez, enseguidita, hermano. Pero vamos, Hasta el aviador tembló cuando copé la parada, porque mucha plata se apostaba aquella jugada. Todito este gaucho ganó y la suerte fue para mí. Tirando de media vuelta, solo paraba el changuí. Misil santiagueño, che, vamos a cambiarlo, buscando el misil santiagueño. Ahí, así podemos disfrutar también un pedacito. Por ahí tengo para el chango de Añatuya también. O escuchamos primero esito. A ver. Podemos que ya primero, ¿no? Vamos primero, che, a ver si lo tenemos por acá, sí podemos disfrutar de del tiempo y ñaupa
Este, a ver si será este. Si no lo cambio. Apenas llega del palo voy a buscar los amigos. Quiero comer empanada, guitarrear y tomar vino. Recordar viejo momento en rueda con los amigos, cuando me iba a chumuquear o a mojarrear junto al río. No faltarán los recuerdos que comenten de una prenda, cuando el vino haga cosquilla y el hombre largue la lengua. Apenas llega del pago el potro de la nostalgia, retosar en el recuerdo pa' que se alegre mi alma. Como H, la mitacita, la mitad. ¡Vamos, paña tuya! ¡Vamos, paña tuya! Mitacita, nos vamos. Peña tuya soy, ciudad de la tradición, cuando te damos la mano te entregamos el corazón. Nunca usted será extranjero en mi ciudad, porque como visitantes son un culto a la mitad. Les sorprenderá la mujeres bellas que hay, de corazones ardientes y dulces con el amor. Peña tuya soy, por si lo quieres saber, siento orgullo de mi tierra, la tienen que conocer. Ay, nomás, bueno, ahí nomás, porque ya se me termina el tiempo, che, se me termina el tiempo, y queríamos, bueno, nos vamos yendo, Ascensión, Argañarás, Daniel Tevez, Mari, bueno, a todos, a ver, nos vamos a ir como despidiendo ya, el misil santiagueño, toma. Disfruten unos hermosos chamamés del lado de la pantalla. María. Claro que sí, para que lo disfruten hay que nos hacen el aguante del otro lado de la pantalla, así que le mandamos un saludo a todos y gracias por el aguante de siempre. Y bueno, les comentamos que los días domingos 6 de la tarde estamos haciendo transmisión. A los... Hablan mucho de todo. Claro que sí, pantalla, amigo. Mirador, sin eso. Vamos. Esto lo llama, mira más. Con esto nos vamos. Y aquí, vaya, eso como lo baila, papi. Si no te gusta, María, matate, lejito. Ya sabes qué hacer. Y le ponemos ritmo al estilo del diseño, los hermanitos son. ¡Eso! ¡Arriba los bailarines! ¡Vamos, Lautarito! ¡Y estírese el bandoneón! ¡Vamos! ¡Métele más, chámame! ¡Oh, me vienes a por ahí! ¡Eso!
de la noche en punto. Famishki.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Empanadas santiagueñas, venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Bicicletería El Rayo. Pintura, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención. Tenemos plan canje. Entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acercate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Verdulería San Cayetano, su verdulería, 30 años con la calidad y la atención de siempre de la señora Norma. Todo en frutas y verduras, lo que busques encontrar en Verdulería San Cayetano. También tenemos carbón de 5 y 10 kilos, leña, super huevos por Maple, calle 27 y 117A, Barrio El Vidrio, aquí en Berazategui. Verdulería San Cayetano. Ya no vuelve mi calenque, ni si el caballo no vuelve, no. Ya no relincha de gozo, triste, muy triste me encuentro yo. Y fue en ese mismo tiempo, hace 2 años, que se marchó.